como entrevistado aquí en Uno más Uno al doctor ingeniero, ¿verdad? No, Arturo economista. Martínez. Y doctor en economía y doctor en historia, las dos cosas. Doctor en historia Las dos también. cosas, sí. Y tiene, a propósito, Arturo Martínez Moya, quizá mucha gente no lo sabe, es el autor de una obra económica, una historia económica La de caña da República para todo, se Dominicana, llama. desde 1844 hasta 1950. O sea, el crecimiento económico se llama. Crecimiento de la economía económico. dominicana, sí. Sí. Y La caña da para y todo. no, ese crecimiento económico, el de 1844 a 1950, ahí está el crecimiento de la economía año por año, que está calculado. Empaté con el 50, que es cuando el Banco Central comienza a calcular ya la tasa de crecimiento de la economía. Sí, Don Arturo sí. es además un político y ha desempeñado cargos públicos en distintas ocasiones. Fue ministro de Industria y Comercio 2 veces. 2 veces Sí. y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un ex amigo No, del del PRD. partido Del antiguo PRD. Del del PRD, del PRD. toda una vida y ahora del PRM. y ahora Sí, del PRM. sí. Y fue un hombre muy amigo de Jacobo Magluta. Así es. fallecido Jacobo Magluta. Muy amigo. Bueno, está aquí en su condición de economista. Y parece que hay algunos nublazones en el contexto nacional e internacional que podrían afectar la economía, aunque el Banco Central anunció con mucha alegría el espectacular crecimiento que hemos tenido en los primeros meses del año. ¿Cuál es su versión sobre todo esto? Mira, hay un contexto internacional que es delicado, que hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando. La apreciación del dólar a nivel internacional. O sea, el dólar se está apreciando a nivel internacional y está subiendo y van a subir la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya programado. Ahora en junio tienen una programación de un aumento y posiblemente a final de año otro, para sincerizar la política monetaria, como le llaman allá a nivel internacional, porque está demasiado baja. Entonces, ya eso está anunciado desde hace tiempo y eso se llama un encarecimiento de los activos. Cuando se aumenta la tasa de interés internacional, el dólar se aprecia. El simple anuncio de ese encarecimiento del dólar ha provocado un cambio en los precios de los activos en la bolsa, en Wall Street. Esto obviamente está afectando lo que son los movimientos de capitales. ¿Sumado a qué? Sumado a la reforma fiscal que hizo Trump. No podemos olvidar eso, que Trump le dijo a las corporaciones que tienen dinero, que tienen cuarto en el exterior: mire, ustedes pagaban 35% de impuestos sobre la renta, lo voy a bajar a 21%, pero traigan los cuartos, decláranlo, limpien, en otras palabras, los cuartos que tienen fuera, con un simple pago de impuestos. Entonces eso ha provocado un movimiento de capitales desde el mundo y desde América Latina hacia Estados Unidos, de las corporaciones que tienen dinero, tienen miles y miles, cientos de miles de millones de dólares en el exterior. Y eso va a afectar a esos países, ¿verdad? A todo el país, a América Latina completa. Tenemos que estar claros de eso. Es un panorama que realmente es muy delicado. O sea que son dos cosas que Y la apreciación del dólar nos perjudica a nosotros, ¿en qué sentido? Ahora la referencia de moneda fuerte nuestra es el dólar. Para todas las economías de América Latina, el dólar es la referencia. Sí. Para la República Dominicana. Mira lo que está pasando, por ejemplo, el caso de Argentina. Oye, se fue de cabeza la moneda, el peso argentino. En parte por eso que estoy hablando, pero también en otras economías. Mira, México, lo que está pasando con el peso mexicano. Entonces, todo esto sucediendo en un contexto que por lo menos a República Dominicana, que no es productor de petróleo, nos afecta por los altos precios. Es correcto. Entonces se suma a esto el petróleo. O sea que tenemos varias cosas. Primero, petróleo caro, tasa de interés cara, porque está subiendo a nivel internacional. Son dos cosas muy fuertes para América Latina y para el mundo y para República Dominicana. Estamos teniendo ese movimiento monetario a nivel internacional. Y nosotros aquí en República Dominicana no ha ido bien hasta ahora. No ha ido bien. ¿Por qué? Podríamos decir muy bien. ¿Pero?
podríamos decir muy bien. Sí, porque Sí. nos mantenemos entre los países de América Latina que más crece junto con Panamá. Crecer 6%, 5%, eso es una gran cosa todavía frente a lo que está pasando a nivel internacional. De modo que discutir 2 o 3 puntos por Eso no ciento, importa. eso no tiene importancia. Lo importante es que la economía esté creciendo y estable, que esté estable. Para mí lo más importante es la estabilidad. Fíjate, la inflación, los primeros 4 meses del año, que hay que darle seguimiento. Creció un poquito. No, está dentro de los parámetros. Va a Sí, crecer en pero el año poquito, 4%. poco. Lo que se espera es que crezca 4%. Y ya creció la cuarta parte De ese 4%. en 4 meses. De modo que está dentro de los parámetros. Porque si me dicen que en el año va a crecer la inflación 4% y ya habría crecido un poquito menos de 1%, me está diciendo que las cosas van... Tal como se ha programado. Sí, porque va acumulando, ¿verdad? Sí, Entonces, eso fue la publicación que hizo el Banco Central recientemente. sí. ¿Qué significa esto? Que no hay presión en la tasa de cambio internamente. O sea, cuando la inflación se está comportando dentro del parámetro establecido, porque eso se programa, eso se proyecta, entonces significa que la inflación no es un elemento de presión interna de la tasa de cambio. Ojo, la inflación tiene un componente importado importante que se llama petróleo. Entonces hay que darle seguimiento a eso. Si el petróleo sigue subiendo, obviamente en toda parte los precios van a subir. Entonces, Sobre todo que Ya- el presupuesto ya de es la lo que va- nación, el presupuesto tomó como referencia un petróleo con precio más bajo. 49. 49.5 y ahora mismo la cotización está alrededor de 70. Pero ojo, hay que tener cuidado. Cuando decimos 70 es el West Texas Intermediate, que no es el que consumimos en República Dominicana, es el de referencia, o sea, el que se usa para referencia. Para establecer. Pero nosotros lo que hacemos es que importamos una mezcla de productos. Gasolina ya elaborada, gasoil elaborado, fuel oil elaborado, queroseno. Casi todo es elaborado. Sí, bueno. Porque la refinería no refina casi Nosotros nada. consumimos todos los días 150.000 barriles de todos los productos. La suma de todo da 150.000. Sí. De eso, apenas 30.000. Cuando la refinería produce, es que es local. De modo que cuando... Pero nos afecta como quiera. Sí, sí, pero que no se puede decir, por ejemplo, que el West Texas, por ejemplo, es de 70 y que eso es lo que estamos pagando. Estamos pagando menos, un poquito menos. Sí. Porque Sin es una embargo, mezcla, es un cóctel, Aquí ¿verdad? los reajustamos los precios en función de lo que pasa allá, aunque Sí. no tenga el mismo impacto. Se usa el West Texas para ajustar los precios internos. Sí, todas las sí. semanas, ¿A quién sí. es que le estamos comprando petróleo ahora? Donde parezca. Donde aparezca. Sí, en el Golfo de México. Golfo de México, Venezuela. De que peguen. Aquí mismo hay, mismo en Venezuela también, Sí. algunos sobrantes que están dando vueltas. Ya nosotros no tenemos un suplidor único, porque ya Venezuela tiene un compromiso muy fuerte con China y con los rusos. Esa subproducción es básicamente para allá, ¿verdad? Tienen una deuda muy grande ellos y le están pagando con combustible. Y le sobra muy poco, incluso para el consumo interno muy poco también de ellos. Ya. Venezuela importa gasolina. Volvamos a la economía. Usted dice el contexto internacional es bastante preocupante hasta Tanto ahora. económico como políticamente. Las dos Pero cosas. internamente, Incierto, sí. el contexto nacional, ¿cómo lo ve? En el campo económico lo que hay que mantener la estabilidad. Lo importante es que la inflación se mantenga bajo control y eso mantiene la tasa de cambio. La bajo política control. económica del gobierno garantiza eso. La del Banco Central es una garantía, porque se está manejando a nivel muy técnico. Cuando Pero fuera de esos elementos, la carrera de endeudamiento que parece que no para. Bueno, mira, hoy en el periódico Hoy, valga la redundancia, en la primera plana, figura la información de que ayer en el Senado fueron aprobados 300 millones de dólares Eso y significa otro que préstamo entra de más dinero. 249 millones. Digo, falta que pase a la Cámara Baja, pero lo que quiero resaltar es que esta carrera no se detiene. Sí, es correcto. Fíjense, nosotros debemos actualmente, el sector público no financiero, que es lo importante, es el gobierno, ¿verdad? Unos 30.500 millones de dólares. Esa es la deuda, 30.500 millones de dólares. Eso es lo que debe el sector público no financiero. Eso representa casi 40% del PIB. Esa es la deuda que hace presión, la del gobierno. Eso hay que pararlo, porque eso debe estar
mucho menos de 40% del PIB. Eso significa que si nos dicen, mire, páganos lo que nos deben a nosotros, o sea, la deuda, ya le dicen al gobierno, entonces hay que dedicar casi el 40% de lo que producimos todos los dominicanos en un año para pagar la deuda. Entonces eso hay que bajarlo sensiblemente, esa es la recomendación de todos los organismos internacionales, que hay que bajarlo. Pero de esos 30.500 millones, la relevante, la dedicada, es la que está en dólares, que son alrededor de 20.000 millones de dólares. O sea, de 30.500, alrededor de 20.000, 20.000 y algo, eso es la que está en dólares. Esa es la que tenemos que darle seguimiento. Porque si sube el dólar, debemos más. Sí, se encarece el servicio de la deuda, porque claro, obviamente... hay que buscar más dólares para pagar. El endeudamiento se encarece. Se encarece. Y que se va a encarecer, sí, porque ya está anunciado. O sea, el asunto es que, y eso es lo importante, los bancos centrales del mundo no sorprenden a nadie. La Reserva Federal no sorprende, sí, ni la quita tampoco. Su política. Le dice, esto es lo que viene. Sí. Y es para que los agentes se ajusten, se preparen. Entonces ya la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, voy a aumentar la tasa de interés en tanto punto ahora en junio, el 30 de junio. Sí. Si las cosas siguen así, y la voy a aumentar otra vez posiblemente a final de año, y voy a hacer 5 o 6 aumentos porque voy a llegar a un 2%, dentro de un año y medio, 2 años. O sea que incluso ya se dice hasta dónde va a llegar. Paulatinamente que lo van haciendo, entonces, gradualmente. Sí, entonces, como yo decía ahorita, el simple anuncio ya encareció todo. Sí. Porque ya usted me dice, ya sabemos lo que viene. Entonces esa gente dice, ven acá, tengo que prepararme a lo que viene. Claro. Me están diciendo, tú tienes que tu correa apretártela, porque dentro de este tiempo voy a hacer esto. Entonces comienzan a tomar decisiones y las consecuencias se sienten y lo estamos sintiendo. Pero la República Dominicana, como usted lo ha dicho, ha salido airosa de los vaivenes de la política internacional en los últimos años. ¿Va a seguir así? ¿O podríamos nosotros coger algún riesgo, como le ha pasado a México en términos inflacionarios, o a Argentina, y ni hablar de Venezuela y de otros países, ¿verdad? Mira, la economía hay que dividir en dos en estos momentos para fin de análisis, la parte monetaria y la parte fiscal. La parte fiscal es preocupante por la deuda. O sea, eso hay que pararlo. El sector público ya dedica demasiado dinero del presupuesto. Pero parece que no hay intención de pararlo, porque lo que señalaba la Mitil es un ejemplo de que... Bueno, está en el presupuesto de este año. Sí, aunque tenga el presupuesto... Pero obviamente, ciertamente, ese presupuesto de este año va... ¿Se financia con deuda? Ah, sí. Estamos hablando de un déficit de 85.000 millones este año de pesos. O sea, estamos hablando de un déficit también muy fuerte. Que esos son 2.000 y pico de millones, de 2.000 millones de dólares más de deuda para que se suman. O sea que a los 30.500 que yo dije hace un rato, se van a asumir unos 2.000 millones más de balance de deuda a final de este año para llegar a 34 por ahí. Eso es demasiado. Entonces, esa es la parte que tenemos que parar. Ahora, ¿cómo la paramos? O sea, ahí que está el asunto. ¿Cómo se para? Bueno, usted decía en uno de sus artículos que si el gobierno recortara sus gastos, no necesitaríamos bonos, estar emitiendo bonos a cada rato. Correcto. Entonces... Pero de eso no se ve ninguna señal de que vamos a recortar gastos. No, entonces son 3 salidas. Recortar los gastos. Incluso en ese artículo que yo decía, bueno, fíjense, tomamos el caso, por ejemplo, porque hay varias alternativas. Recortar el gasto. El otro son las exenciones, las exoneraciones. Por ejemplo, la electricidad. Son 240.000 millones de exenciones. Y como el déficit son 80, fíjate, el déficit son 80. Y te estoy exonerando 240.000 millones. Entonces el fondo le está diciendo al gobierno, mire, ustedes lo tienen ahí. Eso es lo que el fondo le está diciendo. O sea, como diría en dominicano, su déficit anual... El gobierno tiene miedo a las consecuencias políticas. Hay que sentarse a discutir. ¿Por dónde recortar? ¿Dónde recortar? Porque en la letra pequeña que está, como dicen aquello, ¿verdad? Esos 240.000 millones, 100.000 millones de ITEVI. O sea, ahí está la comida del pobre. De la comida, en términos generales. Ahí está ahí está la farmacia, ahí están los colegios, ¿verdad? Ahí está la educación en sentido general. Todo aquello que esté exento del ITEVI
está en los 100, son 100 mil millones. La otra recomendación es eliminar la evasión. La evasión se está... Porque el ITEVI dice que nada más se cobra el 50%. Bueno, la evasión del ITEVI está en 43%. Y 60% el impuesto sobre la renta. O sea que cuando se evade mucho el ITEVI, también se evade mucho el impuesto de renta. No solamente aquí, en toda parte de América Latina es lo mismo, en toda parte del mundo. Entonces, usted bajando la pérdida por ITEVI, baja también la de impuesto sobre la renta. Y ese es el trabajo que está haciendo Magín Impuestos Internos con los nuevos números comprobantes fiscales para bajar significativamente esa pérdida por ahí. Pero hay que hacer la reforma fiscal, que es la recomendación que está haciendo. ¿Por qué hay que hacer la reforma? Para hacer una reforma se plantea un pacto y eso como que no está en la agenda del gobierno. Bueno, el Banco Mundial dice, no haga pactos, ya hazla. O sea, el último discurso que usted vio del Banco Mundial, el Fondo Monetario habla de pacto, yo creo un pacto, hay que hacer un pacto, no se puede hacer una reforma tipo Balaguer, tipo Balaguer en el 90, ¿te recuerdas que fue por decreto que la hizo Balaguer? No, eso no se puede hacer ya en esta época, hay que hacer un pacto. Pero hay que hacer una reforma, no solamente para aumentar la recaudación, sino para bajar el gasto del gobierno. El gasto del gobierno. El clientelismo. Pero hay reclamos de que aumente el gasto con algunos renglones. Por ejemplo, los gremios médicos están reclamando, y tienen razón en esto, que hay que nombrar más enfermeras. Porque estos son los países que tienen menos enfermeras en la bolita del mundo. Mira, hay un dato que es importante. Ellos ahora que lo llaman los mitos en economía. Por ejemplo, si tú te comparas el sector público dominicano, el gasto del sector público dominicano con América Latina, no es tan alto el de aquí. No. Entonces hay mucho más gasto. Entonces. Claro. Fíjense, si usted dice, bueno, ¿cuánto es que se gasta el sector público? Lo divide entre el Producto Interno Bruto. Sí. Eso le da un 18%, 19%. Pero la media América Latina es de 24%. Claro. Sé que falta más inversión social. Entonces falta, correcto, más inversión social, más gasto, pero bien orientado. Sí, o sea, la calidad del gasto. Exacto, la calidad del gasto. La calidad del gasto. Bueno, ustedes los economistas, el gobierno, las instituciones del área, el empresariado inclusive, coinciden en que nosotros tenemos unos indicadores macroeconómicos controlados y esto abarca la inflación. Sin embargo, en todas las encuestas que se hacen de opinión y de las condiciones de vida de la gente habla de alto costo de la vida. Tenemos la inflación controlada, pero con precios muy altos. Tal vez esto se deba a los bajos salarios. ¿Cómo resolver eso? Mira, en toda parte del mundo es una cosa, porque la inflación no es alto costo. No es básicamente 2 o 3 productos. No. Es una mezcla, donde está el transporte, digo los precios, como se mide la inflación todos los meses, el transporte, donde está la energía eléctrica, la comida, donde está la ropa. O sea, es una mezcla de productos. Y lo que hace el que mide eso es todos los días ir al mismo sitio, al mismo colmado y preguntar a cómo se vendió ayer el arroz, a cómo se vendió la habichuela ayer. Entonces él toma nota. Se va a la tienda, digo, es una muestra a nivel nacional. Claro. Entonces se hace un promedio y esa es la inflación. Entonces cuando la gente, eso da un número, pero cuando la gente dice, oye, esto está demasiado caro, es que va al supermercado, obviamente encuentra el huevo carísimo, o va al colmado, encuentra el huevo caro, encuentra el arroz caro en un momento determinado. Entonces, por eso que no compara, ¿verdad? Pero la inflación es el promedio de los precios, el crecimiento de los precios. Eso es lo que es la inflación, crecimiento por un promedio, que incluye muchos productos que de repente no consume esa familia que está hablando. Pero ¿es alto o no es alto el costo de la vida? Sí, cómo no. Para los salarios sí, claro que sí, definitivamente. Y ustedes lo que se suma a las propuestas que han hecho varios expertos también en la materia, de que este país requiere un reajuste salarial que eleve el poder adquisitivo de la... Hace tiempo debió haberse hecho. De la población trabajadora. Hace tiempo debió haberse hecho. Mira, la participación del salario en la economía ha venido bajando. El Producto Interno Bruto se divide en 3. O sea, lo que se produce, beneficio de los empresarios, ¿verdad? Aparte, los impuestos que toma el gobierno y el salario. Usted suma las 3 cosas,
Eso le da el Producto Interno Bruto. Y lo que ha subido son los impuestos. Si usted lo mide, ¿qué participación ha tenido el salario en los últimos 20, 30 años? Ha venido bajando. O sea, usted de lo que sostiene que estamos a niveles de, el Del nivel 90. salarial, el poder adquisitivo, mejor dicho, de los años 90. Así es. Y es porque se mide ¿Y de esa cómo se manera. logra eso? ¿Cómo? Porque si usted plantea aumentar los salarios, usted va a encontrar con que el empresario va a decir, pero ¿y cómo lo aumento? Si no estoy teniendo la rentabilidad adecuada, y hay una serie de factores que impiden que las empresas... Hay una oposición, y el gobierno dice lo mismo, porque los salarios bajos no son solamente en el sector privado, en el gobierno. El salario está muy por debajo, inclusive del salario mínimo de ley, a nivel gubernamental, que hay gente que gana 5,000, 8,000 pesos. Mira, se está hablando siempre, y hay que hacerlo, esto es una de las cosas que están pendientes, de una reforma del mercado laboral, que incluye muchísimas cosas, incluyendo el código laboral, porque no solamente es el salario, son varias cosas que hay que revisar el mercado laboral. Porque es un mercado como otro cualquiera, de oferta y demanda. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de excluir la cesantía? No, hombre, no, los derechos adquiridos usted no puede de ninguna manera lesionarlos, son derechos adquiridos. Claro. Pero el empresariado aboga por eso, claro. diciendo que eso lesiona. Claro, obviamente hay que, como sector se Pero defiende, el ¿verdad? sector- Pero el sector obviamente eso se puede llegar a un entendido, porque al final se dan cuenta de que realmente no puede ser, ¿verdad? No puede ser, no puede ser. El empresariado a veces como que se contradice en algunas cosas, y el tema de la seguridad social es un buen ejemplo, que también quisieran reforma. Las ARS, que tienen una parte del pastere de los seguros de salud y seguros de vejez en el país, si prestaran todos los servicios necesitan los trabajadores, eso beneficiaría a la empresa porque eso seguro lo paga en una alta proporción el propio empresariado. Así es. Sin embargo, el empresariado protege a esas ARS y no coincide con los trabajadores en materia de mayores servicios. Tú tienes que ver cuándo está hablando como clase. Sí. ¿Verdad? Porque realmente hay que defender al trabajador. Esa es una clase que hay que defender. Lamentablemente aquí no hay sindicatos, no hay líderes sindicales. Claro. Ese es el problema, que no tiene quien lo defienda. Se discute un pacto, digamos, un pacto fiscal. Ahí tiene que estar el trabajador, porque ahí está el salario incluido. Porque se va a afectar el salario con impuestos, Sí, sí. de alguna manera. Pero, ¿dónde está el líder sindical? Para que participe realmente como representante de los trabajadores. Entonces, no se tiene sindicato fuerte en el país, no para hacer huelga, sino para defender a los derechos de los trabajadores, así como el sector empresarial tiene su sector que es correcto, que así que debe ser, Sí, sí. cada clase, porque eso es lo que da un equilibrio en la economía. Claro, claro. Y un poder de negociación. Y un poder de negociación. Usted tiene el gobierno, por un lado, que tiene su fuerza. Que debe ser el equilibrio, el intermediario, pero... Sí, correcto. Pero obviamente tú no puedes esperar que el gobierno te hable en nombre de los trabajadores porque entonces no se va a echar encima Al empresariado. al empresariado. Pero tampoco va a ser lo contrario, tú tienes. O sea, que debería ser, como tú dices, un ente de equilibrio, pero a la falta de ese representante de los trabajadores, la mesa está cojeando. Está cogiendo. Bueno, no podemos desaprovechar su presencia aquí para saber en qué está usted. ¿Usted está en la oposición o en el gobierno? No, yo estoy en el PRM, obviamente, pero ahora formando un partido. Sí, pero usted coordinaba antes La el Comisión equipo Económica, sí, del PRD. Cuando era el PRD era con unos estatutos Sí, sí. que le daban a la Comisión Económica libertad para trabajar. Mm. Ahora en el PRM tiene otros estatutos con otra filosofía, que ya la labor que hacía la Comisión Económica está en otro sitio. Hay una comisión o hay una Secretaría de Política Pública que no la estoy llevando yo. Ok. Ok, Entonces, y ahí es que se maneja el tema económico. Debería manejarse ahí, tú Sí, tienes, porque ya... ¿Y usted está en algún organismo? Bueno, yo soy secretario general, secretario de Asuntos Económicos del PRM. Recuérdate que Que todos los cargos nos pasaron. votaron del PRD a todos, porque yo fui de los votados. Sí. No, y no ma- y no-
o se fueron, muchos se No, fueron. pero a No, muchos me lo mandaron votaron. un acto del alguacil. Sí, sí. Sí. Yo tengo un acto del alguacil, que yo soy de los votados del acto del alguacil. Oye, Era tu fuerte la cosa. Hipólito, yo tengo una lista de Hipólito, esa gente, que es un acto Sí, de alguacil. ya. Te queda expulsado. Pero ahora Entonces, que nos fuimos para el PRM con los mismos cargos, sí, 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 correcto. sí. Pero ahora se han hecho elecciones internas. Se ha hecho una convención Ajá. interna, la gente votó muy entusiasta, hubo una gran votación, lamentablemente no se sumó como debió haberse sumado. Oye, mira, Pero tuvo una votación de más de 40%. muy buena la votación, pero lamentablemente se puso un mal ejemplo porque ahora que se está discutiendo la padrón abierto, padrón cerrado, eso le da mucha fuerza a aquellos que dicen que los partidos no pueden manejarse internamente, que no pueden manejar las convenciones. Porque es como una convención que votan, el padrón son 520,000 y vota el 40%, 220,000, que usted no pueda manejar eso. Sí. Entonces, lamentablemente, yo soy de los que piensan que hay que ir a la primaria abierta. Los partidos no pueden manejar eso. Bueno, pero usted está en contra de la posición oficial del PRM. Bueno, es una posición que adoptó el PRM, donde realmente, y es verdad que eso, mire, si nos llevamos los estatutos del PRM, había que bajarlo a la base eso, para que la dirigencia discutiera, porque es un asunto de mucha importancia para la vida de los partidos. O sea, si cogemos los estatutos del PRM, dice que cualquier asunto que tenga que ver con la vida de los partidos, para usted tomar una decisión, no es el directorio del partido. Si usted tiene que bajarlo a la base, a la dirigencia a nivel nacional, y eso no se hizo. Bueno, pues es otra historia. Pero ya la posición oficial del partido es esa, y hay que respetarla. Yo la respeto. Por eso yo no he opinado mucho del tema. Así, claro, perdón, Adalberto, ¿usted se sitúa afín a Abinader o afín a Hipólito Mejía? Mire, yo soy de los que soy institucionalista, pero yo soy lo que piensa que si no somos institucionalistas, no formamos el PRM. En este momento, obviamente, yo siempre he estado al lado de Hipólito y sigo al lado de Hipólito. O sea, yo vine al PRM porque Hipólito vino para el PRM, eso era verdad. Y vinimos, todos los que vinimos, el PRM básicamente vino por Hipólito, pues. Porque eso hay que decirlo. O sea, yo soy de la gente de Hipólito, de los amigos y de los siempre he trabajado con Hipólito. Pero mi comportamiento ha sido en el partido de institucionalista en estos momentos, porque yo soy lo que piensa que si usted no forma un partido fuerte, usted no busca nada en unas elecciones. Claro. Usted tiene que formar un partido fuerte. Entonces, ¿y es fuerte el PRM? Debió haber sido fuerte, más fuerte, con una buena, esta convención debió haber salido bien, porque la gente votó a nivel nacional. Pero por primera vez en mucho tiempo, no solamente en el PRM, sino en los partidos políticos importantes, no ha habido tiros, ni hubo tiros, ni sillazos, ni... Mira, yo estoy en el PRD de hace 44 años, de cuando el Concord, ¿tú recuerdas el Sí, Concord? sí, yo claro. estuve en el Concord, yo sé la historia de las convenciones. Mira, yo soy lo que piensa que es un paso de avance si la elección de los candidatos de los partidos políticos se maneja un árbitro independiente, la Junta Central Electoral. Los partidos políticos siempre hay problemas. No, pero lo que propugnan... Porque es que hay demasiado interés. Lo que propugnan ahora, eso es la elección de los candidatos. Sí. Lo que es la directiva, eso lo pueden hacer los partidos. Claro. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero elegir el candidato a la presidencia, el de vicepresidencia, como es un partido que está recibiendo un subsidio. Sí, del Está Estado. recibiendo un subsidio. Entonces, tiene que tener un tipo de... Son figuras públicas. Exactamente. Entonces, por esa razón yo pienso... Pero lo que propugnan, incluyendo el PRM, por primarias cerradas, en las actuales condiciones, en las actuales circunstancias, porque hay que ver, y yo he entendido las explicaciones que han dado gente como doña Milagros Ortiz Bosch, por qué cambiar. Es que son circunstancias muy especiales. ¿Pero cuáles son? Por ejemplo, un presidente de la República que modificó la Constitución para reelegirse y que usó parte de los recursos públicos para lograrlo y que ahora pretende hacer lo mismo. Sí, pero ven acá, pues no se puede mezclar las dos cosas. Bueno. Porque estamos hablando de cómo elegir los candidatos de un partido. Por ejemplo, un diputado lo eligen de dedo. Mira, el diputado va a ser tú.
¿Por qué? Porque ella quiere ser diputada. ¿Vamos a someterlo al sector? Ah, no, porque es cerrada esto. O sea, eso se acaba. Por eso que yo entiendo que ya a esta altura que yo estoy de mi vida, hay que darle oportunidad a la gente que pueda Sí, bueno, se nos terminó el tiempo hace rato, así que hay que reiterarle las gracias otra vez a Arturo Martínez Moya por acompañarnos y ayudarnos a entender los procesos económicos. Gracias.